Hola hermanos y hermanas, un gusto continuar con ustedes aquí en estos espacios bíblicos virtuales que les hacemos llegar, esperando pues siempre se encuentren muy bien y pues también motivados y animados para seguir estudiando juntos la escritura. La sesión anterior estábamos analizando Segunda de Pedro, capítulo 2 versículo 6. Voy a convertirles de una vez la escritura para retomar inmediatamente desde ahí. Entonces estábamos hablando del versículo 6 y estuvimos analizando el ejemplo de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Cómo Dios destruye estas ciudades como juicio, no sin antes haberles dado la oportunidad de arrepentirse. Dios las reduce a ceniza, ¿verdad? Hablábamos de que pues no quedó ni el más mínimo rastro y que, bueno, incluso quizás es en la zona donde actualmente está el Mar Muerto, en donde pudieron haber quedado ubicados. Y lo último que analizábamos para introducir los versículos que siguen es en cuanto a cómo Dios no actúa por inercia, no actúa por resentimiento, no actúa pues como un iracundo tirano. Él siempre muestra su misericordia eh, incluso con los más sumidos en el pecado y en la corrupción. Entonces, tal como vimos con el tema del arca de Noé, que Dios mandó juicio, pero guardó a Noé y a su familia, a otras 7 personas, aquí hay algo similar en este tema de Sodoma y Gomorra. Dice el versículo 7 que libró al justo Lot, el cual estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque éste moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Así que ahora vamos a dirigir la atención a Lot. ¿Quién era Lot? Bueno, de hecho, el relato de Génesis como tal no nos describe mucho de él. Lo primero que sabemos de él es que cuando Dios llama a Abraham, según el capítulo 12 de Génesis, él y Dios le dice, deja tu tierra y a tu parentela y ve a donde yo te mostraré. Un detalle curioso es el hecho de que cuando Dios le dice esto, ¿verdad? Aquí dice Génesis 12. Vete de tu tierra y tu parentela y la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré, y le da la promesa de que haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y aunque Dios le dice que deje su tierra y su parentela, aún así nos dice el texto, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Dice que tomó entonces Abraham a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, o sea, Lot era sobrino de Abraham, y se llevaron todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán. Un detalle ahí que no es directamente el texto que estamos analizando, pero que hay que considerarlo, es el hecho de que aunque Dios le dice a Abraham que vaya completamente dejándolo todo atrás, pero solo deja al resto de la familia, se lleva a Lot y se lleva incluso sus posesiones. Pero bueno, entonces pasa así. Luego, cuando se van a establecer, eh, no recuerdo, esto está en el capítulo, ajá, en el 13. Dice que entonces, bueno, después de que Abraham llegó a Canaán, de ahí se fue para Egipto, estuvo un tiempo ahí y luego regresa y una vez más está con Lot. Pero resulta que tienen un encontronazo porque Abraham era riquísimo, o sea, él tenía muchísimas posesiones y Lot también tenía muchas ovejas, vacas y tiendas. Entonces nos dice que la tierra no era suficiente para que habitaran juntas, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Entonces dice que había contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Entonces Abraham le dijo a Lot que no haya altercado entre nosotros. Entonces ahí es donde le dice, bueno, le dice a Lot, escoge. Si, si vas a la mano izquierda, yo miré a la derecha. Y si vas a la derecha, yo me veré a la izquierda.
Entonces Lot miró hacia la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Recuerdan que ayer mencionábamos la descripción de cómo era la zona donde estaban Sodoma y Gomorra. Bueno, esa es la descripción. Era una zona de riego, como el huerto de Jehová. O sea, había mucha similitud en cuanto a la fertilidad de esa tierra con respecto a aquel huerto de Jehová. ¿Cuál huerto? Bueno, el huerto del Edén. O sea, imagínense la clase de tierra que era donde estaban Sodoma y Gomorra. Entonces, y bueno, vean que aquí obviamente el autor de Génesis pues escribe antes de que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Porque ya él escribe cuando todo esto ha ocurrido. Entonces Lot escoge para él toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Lot, dice, habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y ven que desde aquí ya hay un anticipo. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces aquí hay un detalle porque pensemos, Abraham le dice a Lot que escoja. Lot mira hacia esa zona donde están Sodoma y Gomorra. Es una zona fructífera, próspera, abundante, pero vean que este versículo nos hace ver que ya desde ese momento las ciudades estaban corrompidas, ya eran ciudades pecaminosas. Y Lot, ¿qué prefiere? Pues le da preferencia a a la abundancia que podría lograr en esas tierras antes de la posibilidad de que estas ciudades fueran un peligro para él y su familia. También este versículo 12 menciona otro detalle que creo que no es menor, porque resulta que dice que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea, primero acampó en la tierra de Canaán, más bien que habitó en las ciudades de la llanura y se fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea que Lot primero estuvo como en ciertas ciudades pequeñas, pero se fue acercando y se fue acercando hasta la ciudad de Sodoma. Me gustaría ver cómo lo ponen otros versículos, porque da la impresión como de que en principio Lot, aquí vean este lenguaje actual, Lot se fue a vivir en la ciudad del Valle del Jordán, cerca de Sodoma. Veamos si otra versión también lo hace ver así. Pues se fue, movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre la ciudad de la llanura. O sea, aquí en este punto de la historia vemos que Lot vivía cerca de Sodoma, pero cuando llegamos al capítulo 19 de Génesis, vemos que ya vive en Sodoma. Cuando llegan los ángeles, recuerdan que él los está esperando, él los ve más bien en la entrada de Sodoma. Ven, o sea, la historia de Lot es una buena ilustración de cómo uno creyendo que no lo va a influenciar, que no lo va a dominar y, no sé, el ejemplo que se me viene a mí es el famoso yugo desigual. Y no hablando solo de parejas, sino digamos de amistades, incluso que uno dice, ah, sí, yo sé que ellos pues tienen esta clase de vida, pero yo sé cuidarme, yo voy a mantener la distancia. Y, y bueno, poco a poco vamos siendo atraídos más y más hacia acercarnos y profundizar con ellos. Y bueno, muchos lastimosamente han terminado abandonando la fe por la influencia, porque creían que era algo manejable. Entonces, así fue el relato de esto. Un detalle también importante quizás es el de cómo en el capítulo 14 dice que hubo una guerra entre los reyes de esa zona de Canaán y justamente vienen, atacan a Sodoma y dentro de todos los que se llevan de Sodoma, se llevaron a Lot. Entonces, en este relato del capítulo 14 aquí lo dice en el versículo 12 también capturaron a Lot, el sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma. ¿Ven lo que le decía?
ya vivía en Sodoma y se llevaron todas sus pertenencias. Entonces, bueno, ya es un detalle aparte, digamos, una historia aparte, pero vean todo lo que vivió Lot por haberse ido a vivir ahí. Ya en capítulo 14 pues nos dice de que Abraham junta todos los suyos, todos sus empleados, y arma un ejército y logra rescatar a Lot. Entonces, de eso es lo que nos habla Lot. Nos habla la escritura acerca de Lot. Y lo que ya repasamos aquí, del capítulo 19. Todo esto es curioso pensar de que como vemos Lot, pues evidentemente muestra este, pues dificultades a la hora de tomar decisiones sabias, pero aún así es curioso que dice que Lot, de hecho aquí lo llama el justo Lot, y dice que él vivía abrumado por la desenfrenada conducta de los malvados. Porque para este hombre justo que vivía entre ellos, cada día era un tormento al ver y oír lo que esos malvados hacían. ¿Qué nos dice eso? Bueno, yo les daba el ejemplo del yugo desigual antes, pero aquí la escritura lo que recalca es que Lot era una excepción a eso. Claro, no significó que no pasara dificultades, ¿verdad? Porque la pasó bien mal mientras estaba en Sodoma. Pero lo que rescata aquí Pedro en esta descripción es que Lot vivía ahí, quizás porque lo consideraba que no le quedaba de otra, quizás pensando en su familia, no sé. Pero el hecho de vivir ahí no significa que él se acostumbrara al estilo de vida de ellos. Y pensemos en el hecho de que, pues, la familia de Abraham, que vivía allá en Ur de los Caldeos, no eran como tal adoradores de Dios. Por ahí en la escritura, si no me recuerdo, en Josué dice que la familia de Abraham eran idólatras, o sea, adoraban los dioses de ese tiempo. Y por eso se destaca a Abraham como alguien de fe por el hecho de que rompiera con las tradiciones de su familia. Pero veamos que aquí Pedro recalca y enfatiza que Lot también. Él se aferró tanto a la fe en Dios, posiblemente influenciado por su tío, que aunque vivía en una ciudad atestada de pecado, él no se sentía cómodo viviendo ahí. Esta palabra que dice abrumado, dice que vivía abrumado por la nefanda conducta, dice que es afligido, tiene que ver con afligido, es como que estuviera recibiendo un maltrato. Aquí también lo dice, ve maltratar o estar angustiado, ser maltratado o estar angustiado. Y bueno, podría ser que efectivamente los que habitaban en la ciudad maltrataban al otro a causa de que él no compartía esa nefanda conducta, que esta palabra nefanda tiene que ver con sensualidad, lascivia, licenciosidad, obscenidad, es decir, no tener control sobre las actitudes y conductas morales. Eso describe la forma en la que vivían los malvados en Sodoma y en Gomorra. Y él vivía abrumado, o sea, él no estaba conforme con eso. Que también esto lo sigue describiendo, ¿verdad? En el 8. Este justo, una vez más, recalca la Lot como el justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, Lot se sentía mal al ver la conducta de esas ciudades. Y bueno, el texto no lo dice, pero quizás Lot asumió un rol similar al de Noé en su tiempo. Recuerdan que Noé, como decía, pregonero de justicia, él, pues de alguna forma le hizo ver a la gente de su tiempo de que ellos tenían que arrepentirse y les anunciaba, les avisaba de que Dios iba a castigarlos, que se arrepintieran. Bueno, quizás Lot de alguna forma también cumplió ese rol.
También él, a pesar de la maldad que había en la ciudad, él les hablaba, les amonestaba para que se arrepintieran y para que dejaran su mal camino ante el posible castigo de Dios. Bueno, Lot definitivamente debía ser conocedor de los relatos del arca de Noé y quizás de alguna forma también él haya tomado eso como ejemplo de que Dios efectivamente en algún momento iba a castigar a la ciudad. Entonces, a Lot no le daba lo mismo el estado de esta ciudad. Afligía cada día su alma justa. Por ahí hablamos, cuando estábamos viendo el ejemplo de Noé, esto del concepto de justicia. Porque en la escritura la justicia, la verdadera justicia es la que viene de parte de Dios. Pero Dios utiliza un criterio para definir quién es justo y no es la conducta intachable. No es el hecho de tomar las decisiones sabias siempre, porque no hay ni uno solo de los personajes bíblicos que siempre actuara intachable. El mismo Noé, recordemos que después de que pasó lo del diluvio se emborrachó y luego de en su borrachera pues maldice a su nieto. No hay ni uno solo que por su conducta, por su buen comportamiento se gane ser justo delante de Dios. Como vimos con Abraham, como lo vimos con Noé, ellos son considerados justos porque le creen a Dios. Aquel famoso pasaje de Génesis 15:6, cuando dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, si aquí Pedro nos menciona a Lot como un justo, es porque era considerado justo. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Pudiendo dejarse llevar por la influencia de estas ciudades, siendo el hecho de que ya ni siquiera estaba con Abraham. En ese tiempo, pues los patriarcas no solo pues dirigían su casa en cuanto a lo económico, sino incluso en la fe. Y cuando él se separa de Abraham, tiene la posibilidad de escoger su propia fe, si quería retomar los dioses que estaban en el otro lado, allá en Ur, pero él decide creerle a Dios y por eso es considerado justo. Y así, la, la familia de él también fue influenciada por su justicia, por creerle a Dios. Fueron los que se salvaron. Bueno, excepto su esposa, pero ya fue justamente porque no siguió la indicación, ¿verdad? Y volvió a ver atrás. Entonces, es importante esto porque Pedro no solo menciona en estos ejemplos que Dios castiga, sino también hace ver que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de paciencia y les da la oportunidad a todos. Y utiliza a aquellos que confían en Él para, de alguna forma, pues hacerle también hacerle llegar el mensaje a aquellos que, aunque están sumidos en el pecado, tienen la oportunidad también de arrepentirse y volver a Dios. Bueno, veamos algunos otros detalles del texto. Aquí el comentario. Bueno, recalcando de lo que les decía antes, Loda aparece en la escritura en Génesis como alguien egoísta, superficial, mundano, en el hecho de cómo él prefiere el territorio ahí más, este, el más fructífero, aunque implicara acercarse a ciudades pecaminosas. Eh, Incluso el hecho de que él ofreciera a sus hijas a los sodomitas, pues también uno podría decir que bueno, cómo está dispuesto a entregarle sus hijas, sus propias hijas a los hombres de esa ciudad. También la conducta que tuvo una vez que salieron de la ciudad, si ustedes ven el resto de aquel capítulo 19, resulta que
las hijas de Lot lo embriagan y se acuestan con él para tener hijos de él, el incesto, y sin embargo es considerado justo. Lot era justo en el sentido de ser un creyente a quien Dios le había acreditado justicia por la fe. Eso no significaba que Lot, o en su caso Abraham, estuvieran libres de pecado, pero eran justos en el sentido de que Dios les imputó justicia porque eran verdaderos creyentes. Y bueno, hubo actitudes de Lot que reflejaron esto. Primero, la reverencia que él demostró hacia aquellos ángeles. Él consideró, de alguna forma, percibió que ellos venían de Dios y los recibió, incluso protegiéndolos ante la amenaza del resto del pueblo. Obedeció también la orden de Dios de salir de la ciudad. Creyó lo que le estaban advirtiendo aquellos hombres de la inminente perdición. También dice que era de un corazón justo, por el hecho de que estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados. O sea, era un odio por el pecado de quienes lo rodeaban, que definitivamente es una señal de que era un creyente. Entonces, a veces pudo ser materialista y moralmente débil, pero no quería ninguna parte de esa nefanda conducta de esos hombres malvados. Y bueno, ese es como el patrón que vemos. El otro gran ejemplo es David. David definitivamente cometió serias equivocaciones, pero aún así Dios lo consideraba alguien conforme a su corazón. Entonces dice, Pedro sabía que sus lectores, al vivir en medio de una cultura corrupta en que se hallaban, podían identificarse con la posición en la que estaba Lot. Y así como Noé y su familia, Lot se enfrentó al pecado de su época y se negó a seguir las doctrinas demoníacas y las costumbres inmorales de esa época. Entonces el apóstol está consolando también a los justos, recordándole que no tienen nada que temer. ¿Por qué? Bueno, por lo que siguen los siguientes versículos, pero eso lo vamos a dejar para el siguiente estudio. Nada más lo vamos a anticipar. Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, con esto, Pedro quiere llevarnos a la siguiente idea que está en el versículo 9, versículo 10. Pero como dije, vamos a verlo en la próxima para también tomarlo como un solo. Por el momento vamos a verlo aquí entonces. Oremos. Padre nuestro, gracias porque siendo inmerecedores de ti, pero has mostrado paciencia y sigues mostrándola día con día con nosotros. Te pedimos que el propósito de tu paciencia se cumpla, que efectivamente nosotros podamos ser un reflejo de esa gracia y misericordia, que podamos pues vivir en una santidad que te refleje a ti, Señor. Trabaja en nosotros, en nuestras mentes y corazones para hacer esa transformación. Te lo pedimos, agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Nos vemos entonces la próxima semana. Gracias por estar aquí con nosotros. Dios les bendiga a ustedes y a los suyos. Nos vemos.